Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Después de que mi hermana me encerró en el sótano helado durante 14 horas, mi madre dijo que dejara de exagerar, que solo había sido una broma. Yo todavía no sentía bien los dedos de las manos cuando la escuché decirlo, como si todo aquello fuera un juego inofensivo y no una de las noches más largas de mi vida. En ese momento, confieso que una parte de mí se rompió un poco más no por el frío, sino por la ligereza con la que mi propio dolor era descartado. Cuando el médico me revisó y luego vio las grabaciones de seguridad, lo que dijo dejó helados a todos, y no precisamente por la temperatura del sótano. Fue la primera vez que alguien fuera de mí puso palabras reales a lo que había pasado. Me llamo Mason y tengo 28 años. Cuando todo esto ocurrió, mi hermana Mallory tenía 33. Crecimos en una casa donde ella era el hijo de oro, en versión femenina, la criatura alrededor de la cual giraba todo el universo familiar, y yo era simplemente aquello que orbitaba a su alrededor tratando de no quemarse. Ella era la primogénita Lani, allí papá al menos, según nuestra madre, Judith. En la preparatoria fue reina del baile, capitana del equipo de danza, ese tipo de chica que alcanza su punto máximo a los 17, y luego pasa los siguientes 16 años tratando de recrear esa misma magia perdida. Mientras tanto, yo aprendí a hacerme pequeño para no estorbar, como si mi existencia fuera un ruido de fondo en la banda sonora de su vida. Judith trataba a Mallory como realeza y a mí como un trofeo de participación, algo que había que tolerar pero que nadie mostraba con orgullo. Cada tarjeta de Navidad la tenía ella en el centro, sonriendo perfecta, mientras yo quedaba en una esquina, casi un extra en mi propia familia. Cada historia familiar terminaba de alguna manera, girando en torno a algún logro de Mallory. Cuando me gradué de la secundaria, como mejor alumno de la generación, Judith logró convertir la conversación de la cena en un análisis detallado de las fotos de compromiso de Mallory. La habilidad que tenía para cambiar de tema era digna de un político esquivando preguntas incómodas, y con los años aprendí que mi éxito siempre sería un pie de página al lado de su protagonismo. Mi padre intentaba equilibrar un poco las cosas. Jane es de esos hombres que muestran amor con acciones, no con discursos grandilocuentes. Iba a cada uno de mis partidos de béisbol. Aunque Judith se quejara de que por eso se perdía algún recital de danza de Mallory, me enseñó a pescar, a cambiar una llanta, a leer estados financieros, esas pequeñas cosas prácticas que te anclan al mundo real. Estaba presente de maneras que importaban, incluso cuando Judith hacía todo lo posible por complicar su papel. Pero Jane no estaba hecho para el conflicto. Lo criaron para mantener la paz, evitar discusiones, dejar que los perros duerman tranquilos, como decía él mismo. Así que cuando Judith pasaba por encima de mis logros o los minimizaba, él me lanzaba miradas de disculpa, pero casi nunca intervenía. Nunca sentí que fuera cruel a propósito. Más bien era alguien que no sabía cómo pelear por mí sin poner en riesgo su matrimonio. Ese equilibrio frágil lo mantenía paralizado, como si cada palabra que pudiera decir en mi defensa fuera un fósforo junto a un tanque de gasolina emocional. Eso cambió después del episodio del sótano, pero ya llegaré a eso. Mallory se casó a los 22 con un tipo llamado Boyd, que vendía seguros y tenía la personalidad de una toalla húmeda. Tuvieron 3 hijos en 4 años. Se mudaron a una casa que no podían permitirse en un vecindario donde ella quería que la gente pensara, y poco a poco empezó a ahogarse en una vida que se veía perfecta en redes sociales, pero miserable en cualquier otro lugar. Mientras tanto, yo hice justo lo contrario a Okanzag Lasimau temprano. Puse mi vida en orden en la universidad. Estudié contaduría porque me gustaban las cosas que suman y tienen sentido, a diferencia de mi familia. Conocí a mi esposa Harper en una cafetería, cuando se acercó y me dijo que el protector de pantalla de mi portátil era agresivamente aburrido. Harper es el tipo de mujer que no tolera tonterías de nadie, ni siquiera de mi especialmente Jimmy. Cuando recién empezamos a salir y le comenté que llevaba años pagando las cuentas de mi hermana, me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Me pidió que le explicara los números, que le mostrara el porqué. Cuando terminé de explicarle, solo dijo algo que me golpeó más fuerte que cualquier sermón, que básicamente estaba financiando la vida de alguien que me trataba como basura solo porque compartíamos padres. La verdad es que no supe qué responderle. La situación del dinero con Mallory comenzó de forma pequeña, casi inocente. 200 por aquí, 300 por allá. Siempre con una excusa razonable. Que la comisión de Boyd se había retrasado, que los niños necesitaban algo, que el coche había fallado. Y cada vez yo cubría el hueco, porque eso es lo que hacen los hermanos, o al menos eso era lo que me repetía para justificarlo, con el tiempo cuando empecé a llevar un registro real. Me di cuenta de que habían sido $12,000 en 4 años, no un solo centavo de vuelta. La única vez que insinué que quizá podría empezar a devolverme algo, Mallory reaccionó como si le hubiera pedido que donara un riñón. ¿Cómo podía ser tan egoísta?, me dijo. ¿Acaso no entendía lo difícil que era su vida? En su guión, ella siempre era la víctima incomprendida, y yo el villano por atreverme a poner límites. Cuando por fin decidí cortarle la ayuda económica, dejó de hablarme durante 2 meses. Después, empezó de nuevo, pero solo cuando necesitaba algo, o cuando quería lanzar algún comentario pasivo-agresivo en las reuniones familiares. Era como si mi utilidad se limitara a ser cajero automático y saco de boxeo emocional, y nada más. Lo del sótano ocurrió en el fin de semana de Acción de Gracias. Harper y yo manejamos durante 5 horas desde nuestro apartamento hasta mi ciudad natal, Brampton. Oye, mi padre había organizado toda la reunión porque yo acababa de ser ascendido a socio junior ERE en mi firma. El socio más joven en la historia de la oficina de Columbus no era lo mismo que ser el más joven en una de las grandes firmas internacionales, pero para una firma regional significaba algo importante. Él quería celebrarlo, quizá como una forma de decirme al fin, sin interrupciones, lo orgulloso que estaba. Lo que yo no sabía entonces era que ese ascenso traía algo más que un título nuevo. Convertirme en socio junior ERE
significaba más acceso. Y yo, de forma casual, le había mencionado a Mallory por teléfono unas 3 semanas antes que estaba ayudando a papá a organizar sus documentos de sucesión, cosas familiares, consolidar cuentas. Ella preguntó si iba a solicitar reportes de crédito. Le dije que probablemente sí, solo para asegurarme de que no hubiera nada raro. Su voz se tensó un poco cuando lo escuchó. Se rió, cambió de tema y yo no le di demasiadas vueltas. Debería haber prestado más atención, pero estaba ocupado con el trabajo y, para ser sincero, ya estaba acostumbrado a que mis conversaciones con ella escondieran segundas intenciones. Ella recibió esa información 3 semanas antes de Acción de Gracias. 3 semanas antes de comprar un cerrojo de seguridad en una ferretería que quedaba a unos 40 minutos en coche. Tiempo más que suficiente para planear lo que vendría. Mi amigo Caleb vino con nosotros para el feriado, porque llevaba un tiempo viviendo en nuestro apartamento tras su divorcio y no tenía a dónde ir. Caleb es ese tipo de amigo que todo el mundo necesita, pero que casi nadie quiere presentar formalmente a sus padres. Es alto, como 1,90 m, siempre lleva pantalones cortos de baloncesto y tiene la conciencia social de un Golden Retriever. Su divorcio se había finalizado 3 meses antes, cuando su esposa decidió que quería encontrarse a sí misma, lo que, según resultó, implicaba encontrarse en la cama del vecino. Se mudó con nosotros durante la separación. Hacía ya unos 6 meses. Caleb manejó todo ese desastre, comiendo cereal en la cena y viendo documentales conspiranoicos hasta que Harper intervino y le asignó una habitación, imponiendo un mínimo de humanidad en medio del caos. Al principio se suponía que su estancia sería temporal, pero con el tiempo se volvió parte del mobiliario. Solo que un mueble que de vez en cuando preparaba sándwiches y soltaba comentarios extraños, esa mezcla de presencia cómica y fondo trágico lo hacía el observador perfecto de las rarezas de mi familia, aunque nadie lo planeara así. A veces, pienso que sin él, algunas cosas jamás habrían salido a la luz. La noche del miércoles, cuando llegamos, Mallory ya estaba allí. Me recibió en la puerta con un abrazo que duró 2 segundos más de lo necesario, lo suficiente para que yo notara un exceso de cordialidad que no le era natural. Preguntó por el viaje, preguntó por el trabajo, todo con una sonrisa demasiado ensayada. Harper me lanzó una mirada, esa que significa que está archivando mentalmente lo que ve para comentarlo después, con más calma. Esa mirada de ella siempre me ha servido como espejo. Cuando la veo preocupada, empiezo a darme cuenta de que yo también debería estarlo. Esa misma noche, Mallory me encontró solo en la cocina mientras yo tomaba agua. Comentó, con un tono casual, que debería dejar el teléfono cargando durante el tiempo en familia. Dijo que era de mala educación estar revisando correos de trabajo todo el rato. Añadió que el sótano tenía muy mala señal, que si por algún motivo tenía que bajar, mejor dejar el teléfono en la encimera. Era un detalle extraño, uno de esos comentarios que suenan inocentes, pero se quedan rondando en el fondo de tu mente. Yo lo guardé en un rincón de la memoria y como un tonto me olvidé al rato. Caleb me apartó esa primera noche. Me dijo que mi hermana estaba rara, que le había hecho como 3 preguntas sobre mí y ni una sola sobre otra cosa. Según él, eso no era normal. Yo le dije que estaba paranoico y me repetí lo mismo a mí mismo como un mantra. A veces, para no enfrentar lo que huele mal, uno decide creer que todo son imaginaciones. Con el tiempo, he aprendido que cuando alguien tan distraído como Caleb percibe algo raro, vale la pena escucharlo, porque quiere decir que la realidad ya está gritando. La cena de Acción de Gracias fue una clase magistral. Cada vez que alguien mencionaba mi ascenso, Mallory cambiaba el tema con una habilidad impresionante. Cuando mi padre se puso de pie para brindar, ella de pronto recordó que su hijo menor necesitaba algo en otra habitación. Judith la miraba con lástima, como si Mallory fuera la que estaba soportando una tortura. Pero hubo un momento en particular que se me quedó clavado y que solo entendí de verdad después. Mallory comentó que había escuchado que el robo de identidad era muy común últimamente y preguntó si papá no se preocupaba por eso. Papá dijo que no estaba preocupado, que ahora yo estaba revisando sus cosas. Dijo que tener un contador en la familia era mejor que cualquier servicio de protección contra fraudes. Yo miré la cara de Mallory cuando él dijo eso. Hubo un ligero cambio en su expresión, algo que entonces no supe nombrar. Un destello entre miedo y cálculo, como si de repente se le moviera el piso bajo los pies. Los niños tampoco ayudaban a la calma. Los 3 hijos de Mallory, de entre 4 y 8 años, tenían la energía de ardillas cafeinadas. Cada vez que la conversación se inclinaba hacia mí, alguno necesitaba algo, tumbaba algo o empezaba a llorar. Después de la tercera interrupción, empecé seriamente a preguntarme. La mano de Harper encontró la mía bajo la mesa. Me la apretó una vez, nuestro código silencioso para decir yo también estoy viendo este desastre, y luego lo vamos a comentar. Mi padre al fin logró pronunciar su brindis durante el postre. Se levantó, carraspeó y dijo que estaba orgulloso de mí, que ver cómo construía una carrera a base de esfuerzo era una de las grandes alegrías de su vida, que yo era el tipo de hombre que él había esperado que llegara a ser. Judith miró fijamente su plato, como si de pronto se hubiera vuelto fascinante el dibujo de la vajilla. Marjorie se excusó para ir al baño. El momento quedó arruinado, pero papá terminó de hablar de todos modos, como quien se aferra a una verdad aunque nadie quiere escucharla. Después del postre, Mallory me acorraló en la cocina mientras yo preparaba café. Me preguntó por la revisión de la herencia que yo había mencionado antes. Quiso saber qué tan avanzado estaba, si ya había mirado los reportes de crédito, si estaba revisando específicamente los de papá y por qué lo haría. Yo le respondí que no tenía ninguna razón para mirar solo los suyos. Ella se rió demasiado fuerte. Dijo que solo estaba bromeando. Luego comentó que había estado pensando en refinanciar su hipoteca. Me pidió que mirara sus documentos hipotecarios algún día, porque seguramente yo entendería los números mejor que ella.
Le dije que quizá podríamos verlo después de las fiestas. Ella asintió, pero sus ojos no coincidían con la sonrisa. En su mirada había una inquietud que intentaba disimular. La clase de inquietud que uno reconoce cuando ha visto a alguien esconder algo durante mucho tiempo. El viernes por la mañana, Mallory me encontró en la cocina haciendo café. Llevaba esa sonrisa especial, la misma que usaba de niña. Era una máscara que conocía demasiado bien, pero que contra toda lógica o seguía subestimando. Papá entró mientras yo servía mi segunda taza. Me preguntó si había tenido tiempo de revisar una carta del banco que había mencionado. Un aviso sobre una consulta de crédito que él no reconocía. Le dije que sacaría su reporte de crédito después del desayuno para ver qué pasaba. Mallory estaba de pie junto al refrigerador. No noté entonces cómo le cambió la cara ni cómo se le tensó la mano en el tirador de la puerta. Si lo hubiera visto, quizá habría sospechado algo. Quizá, no. 20 minutos después, ella me preguntó por la bomba de desagüe del sótano. Me dijo que estaba haciendo un ruido raro, que sí podía ir a revisarla. Explicó que Boyd se había lastimado la espalda y que papá no debía subir y bajar esas escaleras. Era una petición razonable. El sótano de la casa de mis padres era viejo y sin terminar. Paredes de piedra, tuberías expuestas, ese olor húmedo y rancio típico de los sótanos antiguos de Ohio. Tomé una linterna y me dirigí a la puerta, dejando mi inhalador en la encimera. El teléfono también lo dejé allí. Mallory había sugerido dejarlo cargando y yo solo iba a bajar un momento. ¿Qué podría salir mal? Pensé, sin saber lo literal que iba a volverse esa pregunta. Las escaleras crujían bajo mi peso, como si se quejaran de cada paso que daba. El sótano estaba helado. Noviembre en Ohio significa temperaturas cercanas al punto de congelación por la noche. Y aquel lugar no tenía calefacción, solo concreto frío y el poco calor que se filtraba desde arriba. El medidor cerca del viejo horno marcaba 3 grados por encima de cero. Encontré la bomba de desagüe. Parecía funcionar bien, sonaba normal, ningún ruido extraño. Me di la vuelta para gritarle a Mallory y preguntarle qué ruido había escuchado exactamente. Entonces la puerta se cerró de golpe. Escuché el chasquido claro de una cerradura. Subí las escaleras casi de 2 en 2 y me lancé contra la puerta. No se movió ni un milímetro. Alguien había instalado un cerrojo por fuera. Un herraje de latón macizo que definitivamente no estaba ahí en mi última visita. Grité, «El nombre de Mallory». Pregunté qué era aquello. A nadie respondió. Poco después, empezó la música en el piso de arriba, a todo volumen. El tipo de ruido que se usa para ahogar cualquier sonido incómodo. Golpeé la puerta hasta dejarme los puños ardientes. Probé con las ventanas, pero eran del tipo fijo, de las que no se abren. Encontré un trozo de tubo y traté de romper el vidrio, pero el ángulo era malo y no tenía fuerza. Revisé cada pared buscando otra salida nada en solo piedra, frío y esa única puerta coronada por su nuevo y brillante cerrojo. Mi pecho ya empezaba a apretarse. La combinación de pánico y aire helado es prácticamente el cóctel favorito del asma. Cada respiración costaba un poco más. Me senté en las escaleras intentando controlar la respiración, lo que tiene cierto toque de humor negro si consideramos que estaba atrapado en un sótano congelado, porque mi hermana, en la práctica, acababa de intentar matarme. En la segunda hora, el frío se había metido por completo en mi ropa. Un pantalón de mezclilla y una camisa de franela no sirven de mucho contra temperaturas cercanas al punto de congelación cuando estás sentado sobre concreto. El medidor marcaba 2 grados, y descendiendo, mientras caía la noche, encontré una manta llena de agujeros en un estante y me envolví con ella. Arrastré unas cajas de cartón aplastadas para ponerlas en el suelo y crear una barrera mínima entre el concreto y mi cuerpo. Hallé periódicos viejos en una caja y los metí dentro de la camisa como aislante. El papel crujía con cada movimiento. También descubrí que sí me encogía en posición fetal. Los temblores se reducían un poco. Ayudaba apenas. Quizá la diferencia entre morir en 8 horas o en 17. Me obligaba a moverme. Caminé de un lado al otro del sótano hasta que me quemaron las piernas. Hice saltos en el lugar hasta que la respiración se volvió insoportable. Cada vez que sentía sueño, me obligaba a ponerme de pie. Somnolencia y hipotermia significan que el cuerpo está apagando las luces. A la 4ª hora había dejado de gritar, la garganta se me sentía desgarrada y el silbido del pecho se volvía más grave. Me envolví más fuerte en la manta y me acomodé junto a la caldera, que no daba calor alguno porque solo servía a los pisos superiores provech y todo. Golpeé las tuberías con la esperanza de que alguien oyera algo. Intenté forzar la cerradura con un alambre sacado del marco de un cuadro viejo. Traté de sacar los pernos. Nada. Funcionó. Cada intento fallido era un recordatorio de lo poco que importaba mi voz en esa casa, incluso en sentido literal. Cerca de la 6ª hora, empecé a toser de forma profunda, esa tos que parece que los pulmones quieren escapar por la garganta. Las vías respiratorias se me cerraban, sin inhalador, sin ayuda, sin salida. Las alucinaciones empezaron hacia la 9ª hora. Vi a mi abuela, que había muerto cuando yo tenía 12, sentada en una silla vieja diciéndome que descansara. Escuché la voz de Harper en un lugar que no podía ubicar. Las sombras se movían de formas extrañas. Yo sabía lo que estaba pasando. La hipotermia desordena la mente, te confunde, te hace ver cosas, te susurra que recostarte a dormir es una buena idea, aunque el sueño signifique muerte. Alrededor de la 10ª hora hice las paces con la idea de morir. No de forma dramática, sino con una aceptación silenciosa de que eso probablemente era todo. Nadie vendría. Ese pensamiento daba vueltas en mi cabeza sin parar. ¿Por qué? Me preguntaba. ¿Por qué ahora? ¿Qué era tan urgente que no podía simplemente evitarme durante unos años más? La promoción no era tan grande cosa. La revisión de la herencia era solo papeleo, a menos que hubiese algo en esos papeles que ella no quisiera que yo viera.
Pensé en todas las preguntas que me había hecho, reportes de crédito, acceso a cuentas, auditorías, en qué momento iba a revisar las finanzas de papá, las piezas estaban ahí, pero no podía encajarlas bien por la niebla de la hipotermia. Para la hora 12, empecé a hablar solo, recitaba capitales de estados, contaba hacia atrás desde mí, cualquier cosa para mantener la mente activa y evitar deslizarme hacia ese sueño final. Dije el alfabeto al revés. Nombré a cada jugador de la plantilla de los Cachorros de Chicago de 2016. Me obligué a resolver multiplicaciones mentalmente. Lo de las matemáticas era lo más difícil. El frío hace algo en el cerebro. Operaciones simples se vuelven imposibles. 12 por 7 se sentía como física cuántica. Pero seguí, porque detenerme significaba renunciar. Pensé, Ann Harper. Me pregunté si habría visto el mensaje falso y lo habría creído. Imaginé si estaría sentada en el piso de arriba viendo fútbol americano, sin tener idea de que su esposo se estaba congelando a escasos metros bajo pais. La coartada de Margerie era ingeniosa, hay que concederle eso. Unos 20 minutos después de encerrarme, subió y anunció que había recibido una llamada de emergencia del trabajo, que había tenido que irse de inmediato. Contó que me había visto salir tan apurado que ni siquiera me despedí. Había tomado mi teléfono de la encimera, enviado a Harper un mensaje diciendo emergencia de trabajo regreso antes. Luego explicó: te quiero, borrado el mensaje enviado y dejado de nuevo el teléfono junto a mi taza de café. Incluso escribió a mi socio en el trabajo una excusa vaga. Harper estaba confundida, pero no alarmada. Conocía mi trabajo. El final de año en contaduría trae emergencias de verdad. Supuso que llamaría cuando pudiera. De hecho, se disculpó con Mallory por mi salida tan repentina, como si yo fuera el grosero de la historia. Mi padre se molestó. Había organizado toda la cena para mí, había hecho un viaje especial para comprar los mejores cortes de carne y, según le contaron, yo simplemente me había ido sin decir una palabra. Le preguntó a Margerie si parecía molesto antes de irme. Ella respondió que había recibido una llamada. Judith entró enseguida en escena, fiel a su papel. Dijo que así era yo, siempre poniendo el trabajo por encima de la familia, que no tenía respeto por los míos. El día continuó con normalidad para todos los que estaban arriba. Nadie revisó el sótano. Nadie se preguntó por qué mi coche seguía en el camino de entrada. Aunque se suponía que me había marchado, Mallory mantuvo a todos ocupados, mantuvo la casa ruidosa, se aseguró de que nadie se acercara a esa puerta. La escena era perfecta: música, niños corriendo, adultos distraídos y bajo todo eso un hombre temblando en la oscuridad. Caleb entró en la cocina, alrededor de la tercera hora, en busca de algo de comer. Notó mi teléfono sobre la encimera, luego mi inhalador al lado, y después, a través de la ventana, vio mi coche aún estacionado en la entrada. Preguntó en voz alta si acaso yo me había ido caminando al trabajo o algo así. Nadie respondió, pero algo en esa imagen empezó a incomodarle. Después me contó que siguió dando vueltas a la idea mientras veía el partido. Mason se había ido por una emergencia de trabajo sin su teléfono y sin su inhalador. Yo no voy a ninguna parte sin ese inhalador. A veces, lo que salva una vida no es un gran gesto heroico, sino un detalle mínimo que a alguien se le queda clavado en la mente. Y esa duda, pequeña, pero insistente, fue el primer resquicio en la historia perfecta que mi hermana había intentado construir. Para la 8ª hora, había dejado de tiritar. Mi cuerpo se rindió en su intento de calentarse y entré en territorio de hipotermia severa. De esa en la que la gente se acuesta en la nieve y ya no se levanta. Mis pensamientos se volvieron borrosos, desconectados, como si alguien estuviera apagando interruptores dentro de mi cabeza. Me quedaba dormido por momentos y despertaba de golpe, sin recordar bien dónde estaba, con la sensación de que el sótano se movía alrededor de mi estado. La realidad y la alucinación empiezan a mezclarse de una forma inquietante que solo entiendes cuando tu vida cuelga de un hilo tan delgado. La puerta se vino abajo alrededor de la hora 14. No se abrió. Se estrelló contra el marco con un estruendo que atravesó la niebla en mi mente. Mi padre la había derribado a patadas cuando la cerradura de seguridad no se movió al girar su llave. Tiene 62 años, una rodilla mala y presión alta, pero pateó esa puerta con tanta fuerza que el marco se astilló. 3 patadas y la cuarta la mandó volando. Nunca lo había visto moverse tan rápido, como si de pronto toda su vida se redujera a ese instante. Me encontró acurrucado contra la pared, casi inconsciente, con los labios amoratados y sin tiritar, lo cual es todavía peor que temblar. Empezó gritando pidiendo ayuda. Me cargó él mismo escaleras arriba, a pesar de su rodilla, a pesar de que mido alrededor de 1,80 m y peso más de 80 kilos. Mallory estaba de pie en la cocina. Cuando él apareció conmigo en brazos, la cara se le puso blanca al instante. Luego empezó a balbucear que pensaba que yo me había ido, que no tenía idea de que estaba en el sótano, que por qué estaba ahí, que nada de eso tenía sentido. Caleb se colocó entre ella y mi padre, bloqueándole el paso. Su expresión era distinta a cualquier otra que le hubiera visto antes. Le dijo solo 2 palabras a Ann que ella sabía. Después se dio la vuelta y ayudó a llevarme hasta el sofá mientras Harper llamaba a emergencias. Mi padre me sostuvo mientras esperábamos la ambulancia. No dejaba de hablarme, de decirme que me mantuviera despierto, de pedir perdón por no haber revisado antes. Judith estaba en una esquina con el aspecto de alguien que está calculando cómo todo eso arruinaría la foto de la tarjeta navideña. Resultó que Caleb, antes de que todo se desmoronara, ya había empezado a juntar las piezas. Fue a buscar a Harper. Le preguntó si realmente me había visto salir de la casa. Ella no preguntó si alguien me había visto conducir fuera del camino de entrada. Según la historia, Mallory sí, pero mi coche seguía estacionado afuera. Harper palideció. Ella sabía algo que Caleb no, que Mallory llevaba semanas haciendo preguntas raras. Preguntas de finanzas y auditorías de cosas que no se preguntan porque
que sí. Empezaron a revisar la casa, Ann Harper fue al garaje. Caleb salió al patio con una linterna, lo cual era absurdo, porque no tenía sentido que yo estuviera escondido detrás de un cobertizo, pero así hizo exhaustivo en las formas más extrañas. Recorrió habitación por habitación, abrió armarios, miró el oachiku. Fue él quien por fin dijo en voz alta lo que todos evitaban nombrar. Había que revisar el sótano. Entonces mi padre bajó a mí. Y ahí me encontró. La ambulancia llegó en 11 minutos que para todos debieron parecer horas. Recuerdo sirenas macabras y oxígeno, voces gritando números que yo no entendía. Recuerdo la cara de Harper Blanca Jutehog agarrando mi mano y repitiendo que me quedara con ella. Desperté en el Centro Médico Regional de Brampton, rodeado de máquinas y lámparas de calor, y frente a mí una doctora con una expresión que dejaba claro que ya había entendido algunas cosas sobre cómo había acabado allí. La doctora Vivian Reeves era una mujer de unos 50 años. Había visto suficientes lesiones sospechosas como para reconocer cuando algo no cuadraba. Se quedó al pie de la cama leyendo mi expediente con una concentración fría. Temperatura corporal de poco más de 32 grados. Hipotermia severa. Ataque agudo de asma provocado por el frío y el pánico. Niveles de oxígeno que habían caído a un punto peligrosamente bajo. Congelación en varios dedos de manos y pies. Tenía todo el cuadro clínico. Me preguntó qué había pasado. Le conté cada detalle. La doctora Reeves quiso saber sobre mi asma, cuando había usado el inhalador por última vez. ¿Cuáles eran mis detonantes? Le expliqué que el aire frío era uno de los más importantes, también el estrés y, desde luego, quedar atrapado en un sótano helado. Él anusongió. Solo asintió y dijo que llamaría a la policía. Me preguntó si mi hermana sabía lo de mi asma. Le respondí que sí, que lo sabía desde que me diagnosticaron a los 12 años, que de adolescente solía esconderme el inhalador como broma. La expresión en el rostro de la doctora dejaba claro que tenía opiniones muy firmes sobre lo que debería ocurrir con Mallory. Salió para hacer sus llamadas. Y una hora después apareció la detective Garza, una mujer de unos 40 y tantos, de mirada aguda, el tipo de policía al que le han mentido tantas veces que puede detectar las mentiras a metros de distancia. Su compañero era un tipo más joven llamado Wheeler que tomaba notas y permanecía en silencio casi todo el tiempo. Di mi declaración, les hablé del dinero que le había prestado a Mallory, de la cena para celebrar mi ascenso, de su comportamiento extraño, de sus preguntas sobre auditorías y finanzas, de la sugerencia de dejar el teléfono y el inhalador sobre la encimera, de la excusa de la bomba de desagüe, del cerrojo. Las cejas de la detective Garza se alzaron cuando mencioné las preguntas financieras. Me preguntó si ella había preguntado específicamente por auditorías, por lo que se puede encontrar en los registros. Respondí que sí, varias veces, y que también quería saber sobre reportes de crédito, acceso a cuentas y cuándo revisaría los documentos de mi padre. Confirmé que era contador, socio junio. Garza y Wheeler intercambiaron una mirada que no supe interpretar del todo, pero que me dio la sensación de que algunas piezas acababan de encajar. Ella preguntó si podían revisar las cámaras de seguridad. Mi padre había instalado algunas 2 años antes, tras una serie de robos en la zona. Cubrían la planta baja, incluida la cocina y el pasillo cercano a la puerta del sótano. Mi padre les entregó todo en menos de 1 hora. Después, vino a mi habitación, con el aspecto de un hombre que acababa de ver cómo se derrumbaba su mundo. Dijo que ella había revisado la cerradura 6 veces en 14 horas, que se acercaba a la puerta, pegaba la oreja, probaba el picaporte y se marchaba. Me dijo que había visto a su hija hacer eso mientras su hijo se moría allí abajo. Harper estaba en la habitación cuando él lo contó. Me apretó la mano con tanta fuerza que pensé que me rompería los dedos. Las grabaciones mostraban otras cosas. También a Mallory tomando mi teléfono y escribiendo mensajes. A Mallory diciendo a todos que yo me había marchado. A Mallory colocándose cerca del equipo de música, manteniendo el volumen alto, proponiendo películas, animando a los niños a jugar juegos ruidosos. Cada vez que la casa se calmaba, ella encontraba una excusa para llenarla de ruido. Y Judith ayudaba, tal vez sin saberlo, validando todo lo que Mallory decía, repitiendo que yo siempre ponía el trabajo primero, haciendo más fácil que todos creyeran que simplemente me había largado. La policía detuvo a Mallory esa misma tarde. Lloró. Dijo que todo había sido un malentendido, una broma que había salido mal. Aseguró que tenía intención de dejarme salir después de 1 hora, pero que se distrajo. El problema para ella era que las imágenes mostraban cómo revisaba la cerradura en la 2ª hora, en la 5ª, en la 8ª, en la 11ª y en la 13ª. Nadie pierde la noción del tiempo. Y aún así, comprueba la cerradura 6 veces. Pero la historia se volvió todavía más interesante después. La detective Garza me llamó 2 días más tarde. Su tono de voz había cambiado. Dijo que habían encontrado algunas cosas en la casa de mi hermana durante el registro y que Boyd había aceptado que revisaran todo. Tenía que hacerme algunas preguntas sobre las finanzas de mi padre. Encontraron documentos en la oficina de Mallory, una solicitud de crédito para un préstamo comercial usando el número de identificación de mi padre con una firma falsificada. El negocio no existía, pero el préstamo había sido aprobado 8 meses antes, por una cantidad de más de $40,000. También encontraron registros de su época a cargo de la recaudación de fondos de la iglesia, con listas de donaciones que no coincidían con lo que la iglesia había depositado. Era una serie de pequeñas desviaciones acumuladas a lo largo de varios años que sumaban más de $18,000. Hallaron tarjetas de crédito a nombre de Boyd que él desconocía, estados de cuenta escondidos con compras y adelantos en efectivo, con deudas acumuladas por más de $60,000. Obtuvieron una orden para revisar su teléfono después de ver las grabaciones. El análisis forense reveló búsquedas en internet sobre la temperatura en sótano
sótanos durante la noche en noviembre. Sobre a partir de qué frío se vuelve peligrosa la hipotermia, sobre ataques de asma por aire frío y cuánto tardan. Todo eso repartido en un periodo de unas 2 semanas que terminaba 3 días antes de Acción de Gracias. No era una prueba contundente aislada, pero al lado del recibo del cerrojo y del momento exacto en que supo que yo sacaría el reporte de crédito de mi padre, el panorama se volvió muy claro. La ferretería tenía cámaras de seguridad. Mallory pagó en efectivo, pero en el mismo recibo figuraba la compra de un temporizador de cocina. Ese temporizador nunca apareció. La detective Garza sospechó que lo había usado para controlar cuánto tiempo llevaba yo allá abajo. Me lo explicó todo con calma. Dijo que Mallory no solo estaba celosa de mi ascenso, estaba aterrada. Un socio Junio R con acceso a registros financieros, un hermano a punto de revisar las cuentas de su padre, un contador que sin duda detectaría un préstamo fraudulento a nombre de papá, que vería movimientos raros en los estados de cuenta, que empezaría a hacer preguntas que Mallory no podría responder. El sótano no era un escenario improvisado para robarme protagonismo en la cena de Acción de Gracias. Era una manera de impedir que hiciera mi trabajo. Si yo moría allí o quedaba incapacitado durante semanas, ella ganaba tiempo. Tiempo para destruir documentos del préstamo. Tiempo para cerrar las cuentas ocultas. Tiempo para cuadrar los registros de la iglesia antes de que alguien los revisara con detenimiento. Tiempo para asegurarse de que la única persona de la familia que sabía leer estados financieros nunca llegara a verlos. Los cargos se agravaron a intento de asesinato. Le sumaron secuestro, retención ilegal y robo de identidad. Su defensa basada en la broma se desmoronó. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Judith vino al hospital al día siguiente de que se actualizaran los cargos. No para ver cómo estaba, sino para exigirme que abandonara el caso, que pensara en lo que estaba haciendo con la familia. Me dijo que mi hermana tenía hijos, una reputación y que yo iba a destruir todo eso por un malentendido. La miré, tenía los dedos vendados, los pies vendados, una máquina ayudándome a respirar, y ella me hablaba de reputaciones. Le dije que Mallory había estado buscando información sobre tiempos de exposición al frío y riesgos de asma durante semanas antes de encerrarme, que había robado decenas de miles de dólares usando la identidad de mi padre, que eso no era un malentendido. Ella respondió que estaba exagerando, que siempre exageraba. Estaba empezando a repetir el viejo guión cuando Harper se levantó despacio desde la esquina. Le dijo que se fuera, sin gritos, solo con una frialdad que helaba más que el sótano. Judith balbuceó que tenía derecho a visitar a su propio hijo. Harper le respondió que sí, que entendía que su hija había intentado matar a su hijo para encubrir un fraude financiero y que aún así estaba allí defendiéndola. Añadió que si no salía en los siguientes 10 segundos, llamaría a seguridad para que la sacaran. Judith sí fue llamándome desagradecido antes de cruzar la puerta. 3 días después, mi padre pidió el divorcio. 34 años de matrimonio, terminados de golpe, dijo que ver las grabaciones había roto algo dentro de Elan. Ver a Mallory revisar esa cerradura una y otra vez, ver a Judith ponerse inmediatamente de su lado. Los meses siguientes fueron un caos. Pasé por 3 cirugías, perdí las puntas de 2 dedos del pie izquierdo y de medio dedo de la mano derecha por la congelación. La doctora dijo que el verdadero asesino había sido el suelo de concreto húmedo. Mis calcetines se empaparon por la humedad cerca de la bomba de desagüe y 14 horas con los pies mojados. Sobre una piedra helada hicieron el resto. Pasé meses en rehabilitación aprendiendo a caminar de nuevo sin cojear tanto. Mi función pulmonar se redujo de forma permanente. Pasé de tener asma moderada a severa. La investigación se amplió mientras los detectives seguían el rastro del dinero. El daño total de todas sus estafas superaba los $125,000 entre el préstamo a nombre de mi padre, el dinero desviado de la iglesia, las tarjetas secretas de Boyd y una reclamación de seguro por daños de tormenta que nunca ocurrió. Boyd pidió el divorcio durante la preparación del juicio. Vino a verme al hospital, se sentó en la silla junto a mi cama y me pidió disculpas. Dijo que creía que ella me odiaba porque yo podía ver a través de su actuación, que todos los demás se habían tragado el personaje que interpretaba menos yo, y que cuando me convertí en el tipo que podía demostrar lo que hacía, perdió el control. Él obtuvo la custodia completa de los niños. Se mudó con ellos a Indiana y cortó cualquier contacto con Judith. Caleb se nombró a sí mismo mi guardaespaldas oficioso durante la recuperación. Me llevaba a las citas médicas, filtraba las llamadas, incluso bloqueó físicamente a Judith cuando intentó presentarse en nuestro apartamento. El juicio tardó unos 8 meses en celebrarse. La fiscalía lo tenía todo en un patrón de conducta desde mi infancia, el historial de búsqueda sobre hipotermia, el recibo del cerrojo, las grabaciones, el testimonio de la doctora Reeves sobre lo cerca que estuve de morir, peritos hablando de planificación y todas las pruebas financieras que mostraban el motivo, dibujando el retrato de una mujer tan hundida en el fraude que el siguiente paso lógico fue contemplar matar. La defensa de Mayeri intentó de todo. Sostuvo que había sido una broma, que se había olvidado, que padecía ansiedad y depresión y no estaba pensando con claridad, que yo la había provocado con mi arrogancia sobre el ascenso. Su abogado, un tipo llamado Pendleton, especialista en conseguir penas reducidas, defendió que las búsquedas sobre hipotermia eran simple curiosidad, que el cerrojo era por seguridad de los niños, que el momento de la compra había sido coincidencia. Pero la fiscalía llamó a declarar a Boyd, y ahí Frenchy, a todos. La imagen cuidadosamente construida de Mallory comenzó a desmoronarse. Él declaró sobre cómo descubrió las tarjetas de crédito ocultas después del arresto, sobre las firmas falsificadas en solicitudes de préstamo
y sobre años de engaño financiero que no había visto venir. Se derrumbó 2 veces en la primera, cuando describió el momento en que encontró los estados de cuenta. La segunda, cuando el fiscal le preguntó si había notado alguna señal de alarma, y él contó que Mallory llevaba semanas durmiendo mal antes de Acción de Gracias, revisando el teléfono a cada rato y estallando contra los niños por cosas mínimas. Él lo atribuyó al estrés de las fiestas, sin imaginar que en realidad estaba viendo a alguien que se desmoronaba bajo el peso de sus propias mentiras. A veces los signos están ahí, pero uno decide leerlos como cansancio cuando en realidad son culpa. El tesorero de la iglesia declaró sobre las irregularidades en la recaudación de fondos, mostró los registros de donaciones frente a los registros de depósitos a $18,000 que habían terminado en algún sitio muy distinto al que debían. Mi padre declaró sobre el préstamo que nunca había solicitado, más de $40,000 tomados a su nombre para un negocio inexistente. La voz se le quebró cuando el fiscal le preguntó cómo se sentía al saber que su propia hija le había robado la identidad. El jurado vio todas esas piezas y las conectó igual que lo había hecho. La detective Garza Mallory no estaba simplemente celosa, estaba acorralada. La declararon culpable de todos los cargos: intento de asesinato, secuestro, robo de identidad, con una sentencia entre 10 y 15 años. Los cargos de fraude y falsificación por el préstamo a nombre de mi padre se incorporaron a un acuerdo que añadía la obligación de restitución a la condena de prisión. Judith gritó en la sala de audiencias en mí, llamó monstruo. Dijo que yo había destruido a la familia. La seguridad tuvo que sacarla mientras ella intentaba lanzarse contra la fiscal. Harper esperó hasta después de la sentencia para hacer su jugada. Y ahí es donde, si soy honesto, recuerdo por qué me casé con ella. Durante el juicio y el proceso de divorcio de mis padres, había estado construyendo en silencio un expediente. La documentación de descubrimiento le dio un mapa de las irregularidades financieras. Boyd compartió todo lo que había encontrado en estados de cuenta bancarios. Declaraciones de impuestos, cargos en tarjetas que no encajaban con el presupuesto de la casa. Harper lo cruzó todo. La investigación policial había destapado los fraudes grandes, pero ella fue quien encontró los pequeños. Esos patrones que no alcanzan a convertirse en delito penal, pero que violan acuerdos civiles y normas internas. Compró un pizarrón blanco y lo puso en el cuarto de invitados, con líneas conectando nombres, cuentas y fechas. Añadía detalles después de que los niños se dormían, construyendo casos que la fiscalía no podía tocar porque pertenecían al terreno civil y organizacional. Encontró pruebas adicionales del desvío de fondos en la recaudación de la iglesia. Suficiente documentación para asegurar que Mallory fuera expulsada formalmente y obligada a pagar la restitución completa. Halló suficientes irregularidades en la reclamación del seguro como para provocar una investigación de fraude completa por parte del antiguo empleador de Boyd, que empezó a exigir su dinero de vuelta, más daños, más gastos legales. Encontró el rastro que conectaba el préstamo fraudulento a nombre de mi padre con consultas de crédito adicionales hechas en su identidad, cosas pequeñas por separado, pero juntas suficientes para generar un informe de robo de identidad que seguiría a Mallory para siempre. Harper envió denuncias anónimas a 3 sitios distintos: el comité financiero de la iglesia, la línea de fraude de la aseguradora y el departamento de seguridad del banco. Incluyó detalles tan específicos que los obligaban a investigar, pero nada que pudiera ser rastreado hasta ella. Cuando le pregunté qué había hecho, respondió que solo había señalado a la gente en la dirección correcta, sin apartar la vista de su portátil. Dijo que ellos hicieron sus propias auditorías, que ella solo les dio motivos para mirar, y luego esperó. La iglesia inició una investigación que terminó con Mallory expulsada de la congregación. Su red social se evaporó de la noche a la mañana. Las mujeres con las que tomaba brunch, las familias con las que compartía coche para llevar a los niños, todos desaparecieron. La compañía de seguros presentó cargos civiles. Querían recuperar su dinero. Más daños. El banco reportó el robo de identidad a las autoridades. Otro ladrillo más en el muro. La caída de Judith se aceleró sin Mallory a quien idolatrar y sin mi padre para sostenerla económicamente. Se quedó perdida. El acuerdo de divorcio había sido justo, pero no generoso. Ella se quedó con la casa, que no podía mantener. Recibió la mitad de las cuentas de jubilación, que se gastó en 2 años en honorarios legales para las apelaciones de Mallory. Las apelaciones no llevaron a ninguna parte. Las pruebas eran demasiado sólidas, las grabaciones demasiado devastadoras. Cada petición era denegada, cada argumento rechazado. El abogado de Mallory dejó de devolver las llamadas, probablemente porque Judith ya no podía pagarle. Empezó a llamarme de nuevo, a pesar de la orden de alejamiento. Lloraba y decía que estaba sola, que nadie entendía lo que estaba viviendo, que yo había destrozado todo lo que ella había construido. Bloqueé cada número que usó, cambié mi teléfono. Al final, se cansó o se quedó sin líneas o ambas cosas. Caleb se mudó poco a poco recomponiendo su propia vida. Empezó a salir con una mujer llamada Delia, que tenía un camión de comida especializado en burritos gourmet. Ahora nos envían tarjetas de Navidad. La del año pasado mostraba a Caleb con un gorro de Santa Claus sosteniendo un burrito, y la tenemos enmarcada en el pasillo. Es una escena ridícula y cálida que de algún modo contrarresta parte de la oscuridad de todo lo anterior. Harper y yo nos mudamos a Pittsburgh. Nueva ciudad, nuevo comienzo. Acepté un puesto en una firma más pequeña, menos dinero, menos prestigio, pero también menos estrés. Y después de lo que viví, esa balanza comenzó a importarme más. Ahí compramos una casa, adoptamos un perro, un Golden Retriever ridículo llamado Walter, que le tiene miedo hasta a su propia sombra, pero se cree feroz cuando se trata de ardillas. 2 años después del juicio, nació nuestro hijo. Le pusimos Owen. En mi padre nos visita 2 veces al año. Está más blando, más cansado quizá, pero presente de una manera en que nunca lo estuvo cuando yo era niño. Mayerie cumplió 8 años de condena. Buena conducta, programas completados, presa ejemplar en el papel. Salió cuando yo tenía 37. Yo me había preparado para ese momento, renové la orden de alejamiento cada año.
Actualicé mi sistema de seguridad, entregué su foto en el edificio de mi trabajo, en la escuela de mi hijo, en mi gimnasio. El primer año después de su liberación fue tranquilo. Supe por Boyd que se había mudado a Arizona, que trabajaba en un centro de llamadas, que vivía en un apartamento pequeño y mantenía un perfil bajo. Y entonces, Judith murió. Insuficiencia cardíaca congestiva, años de estrés y mala salud reclamando su factura final. Estuvo sola en esa casa que no podía pagar, rodeada de fotos de una familia que ya no existía. Un vecino la encontró después de 3 días. Mallory tomó un vuelo para el funeral y se puso en contacto conmigo, enviando una carta a la dirección de mi oficina. 3 páginas sobre cómo la cárcel la había cambiado, cómo había encontrado la fe, cómo por fin entendía lo que había hecho. Decía que quería una oportunidad para explicarse. La leí 2 veces y luego la quemé. Se había vuelto irrelevante. Un pie de página en una historia que había seguido adelante sin ella. En el funeral estábamos en extremos opuestos del salón. Angie no asistió. Dijo que sus despedidas las había hecho años atrás. Boyd llevó a los niños. Ya eran adolescentes, incómodos con la ropa formal y sin saber qué sentir por una abuela a la que apenas recordaban. Mallory intentó acercarse a mí después de la ceremonia. Dijo que solo quería 5 minutos, que quería disculparse de verdad, explicar por qué había hecho lo que hizo. Yo me di la vuelta y me fui. Ella me la amó, pero seguí caminando. Harper me esperaba en el coche con los niños. Se había negado a asistir al servicio, pero condujo hasta allí porque sabía que al volver iba a necesitar apoyo. Cuando subí, solo me tomó la mano. No hablamos del tema en el camino. Hay cosas que no necesitan palabras. Aquí es donde la historia se vuelve extrañamente satisfactoria para quien haya aguantado hasta el final. 6 meses después del funeral de Judith, Mallory cometió un error. Llevaba años contando su versión de los hechos, aunque yo le había tendido una trampa. Que las pruebas eran fabricadas, que la habían condenado injustamente porque yo estaba celoso. Contó esa historia a la nueva esposa de Boyd, Mariana. Mariana le pidió a Boyd la verdad. Él le mostró todo, las grabaciones, los registros telefónicos, los documentos del préstamo, las pruebas de fraude. Mariana tiene una familia extensa y una presencia fuerte en redes sociales, y una tolerancia nula hacia quienes mienten sobre abuso. Publicó un relato cuidadosamente redactado de lo que realmente había pasado, con enlaces a los registros públicos del caso, solo hechos. El texto empezó a circular, grupos comunitarios, foros de crímenes reales, redes de apoyo a sobrevivientes de abuso. No fue noticia nacional, pero llegó suficientemente lejos como para complicarle la nueva vida en Arizona. Cuando Recursos Humanos vio una condena por delito violento y una pila de órdenes de restitución en sus antecedentes, ese trabajo no duró mucho. Su complejo de apartamentos se enteró, la nueva iglesia a la que iba se enteró, se mudó 3 veces en 18 meses, cada vez a un lugar más pequeño y más lejos de todo lo que conocía. El hijo Mayo R. de Boyd bloqueó su número. El del medio lo hizo un mes después. El mismo patrón de siempre, salvo que esta vez no podía correr a refugiarse en casa. Me llamó gritando, diciendo que había arruinado su vida, que nunca le permitía seguir adelante, que estaba obsesionado con destruirla. Yo le recordé que pasó semanas planeando matarme para que no descubriera que había robado más de $100,000 a mi padre, a Boyd, a la iglesia y a la aseguradora. Le dije que alguien que hace eso no tiene derecho a seguir adelante, ni a reconstruir, que solo tiene derecho a vivir con lo que hizo el resto de su vida. Colgué y bloqueé su número. De eso hace 2 años. No sé dónde está ahora Annie y no me importa. Dejó de ser mi problema hace mucho. Se convirtió en una advertencia, una historia que algún día contaré a mis hijos sobre lo que pasa cuando la avaricia y el sentido de superioridad crecen sin freno durante décadas. Porque al final, más allá de las cifras, del frío y de los juicios, todo esto se resume en una lección incómoda. A veces, el peligro no viene de desconocidos en callejones oscuros, sino de la gente a la que la familia te enseña a amar sin condiciones. Esta historia, más allá del morbo y del dramatismo, es un espejo incómodo de cómo la familia puede ser el lugar donde se siembra el daño más profundo y, al mismo tiempo, el escenario donde se revela de forma brutal quién es quién de verdad. No se trata solo de una hermana que intenta matar a su hermano, sino de décadas de favoritismo, silencios, pequeñas injusticias normalizadas y límites que nunca se pusieron hasta que ya era casi demasiado tarde. La violencia final no nace de la nada, es el resultado extremo de una persona que siempre se sintió con derecho a más, a costa de quien fuera, y de una madre que alimentó ese ego a cambio de mantener una imagen perfecta hacia afuera. Mallory no solo fue cruel, fue metódica. Planificó, investigó, se documentó sobre hipotermia, sobre asma, sobre tiempos y temperaturas, mientras seguía sonriendo en la mesa familiar. Y eso da miedo porque muestra que el mal, muchas veces, no tiene la cara del loco impredecible, sino la del familiar normal, la hija querida de la que todos hablan bien, la que sabe qué decir en público. Lo más aterrador no es que existiera un plan, sino que ella nunca se detuvo por conciencia, sino porque la descubrieron. Esa es la diferencia entre quien comete un error y quien construye una vida entera sobre el engaño en uno, siente culpa, la otra solo siente miedo de ser descubierta. Judith, la madre, representa otra forma de violencia, más silenciosa pero igual de destructiva a la negación. Prefirió proteger la imagen de su hija y de la familia antes que proteger la vida de su hijo. Incluso con pruebas, con grabaciones, con cifras, eligió defender lo indefendible. Eso muestra cómo el amor malentendido puede convertirse en complicidad. Cuando alguien es capaz de mirar a un hijo vendado, con secuelas permanentes, y aún así pedirle que piense en la familia antes que en su propia vida, lo que está pidiendo no es paz, es silencio. Y el silencio es el mejor amigo del abusador. Por otro lado, también está la otra Karen Harper, el padre, Caleb, incluso Boyd, personas que, cuando la verdad sale a la luz, toman posición en protegen. Investigan, sostienen,
rompen vínculos que parecían intocables. El padre, que toda la vida evitó el conflicto, termina pidiendo el divorcio y enfrentando la realidad de que su esposa siempre eligió a una hija por encima de la justicia. Harper, que no solo apoya emocionalmente, sino que usa su inteligencia para asegurarse de que el daño que Mallory hizo no quede en la sombra. Esa parte de la historia recuerda que, aunque la sangre pese, la familia real se define por quién se queda a tu lado cuando decir la verdad resulta más caro que seguir fingiendo. Al final, esta historia deja varias lecciones ásperas. La primera, poner límites a tiempo no es egoísmo, es supervivencia. Mason tardó años en dejar de ser el cajero automático emocional y financiero de su hermana, y esa tolerancia le costó casi la vida. La segunda, en él, perdón no es obligatorio, y mucho menos cuando el agresor solo se arrepiente porque fue atrapado. No todo vínculo merece segundas oportunidades. A veces, cuidarse implica cerrar la puerta, quemar la carta y seguir adelante sin mirar atrás. Y la tercera, Anne, la justicia, cuando llega, rara vez borra las cicatrices, pero sí evita que la mentira siga presentándose como verdad. Contar esta historia, ponerle nombre al abuso y a la traición, también es una forma de justicia. En el fondo, la gran reflexión es que la familia no se mide por el apellido ni por las fotos en el salón, sino por quién apuesta por tu vida cuando decir la verdad rompe la fachada. Hay personas que nacen en tu misma casa y nunca serán tu gente, y otras que llegan desde fuera y se convierten en hogar. Reconocer esa diferencia, aunque duela, es lo que le permitió a Mason construir una vida nueva lejos del sótano, del frío y de la manipulación. Y esa, más que la venganza o el castigo, es la verdadera victoria a seguir vivo, rodeado de quienes eligen cuidarte y convertir tu historia en advertencia para que otros no ignoren las señales que él ignoró durante tanto tiempo.